Bueno, un abrazo fraterno a los presentes, en especial a los maestros y a las maestras que nos están escuchando en todo el territorio. Eh, Cualquier debilidad que vean en mi voz, bueno, es producto de los nervios, de que la gente me está viendo y que además del frío que hay en este espacio, ¿no? Una cosa es dar clase en aula y sobre todo en un aula así como en el municipio Plaza, allá en la Rubén González, que no hay aire acondicionado, y otra cosa es sentarse aquí con este frío, ¿no? Entonces, entender que toda mi reflexión, un poco en función de lo que dice la profe Belki, es como maestro, pues yo, eso es lo que yo he sido. Y es además lo que aspiro a seguir siendo por un tiempo. No comparto mucho la idea ahí del jefe Héctor, pues que hay que jubilarse tarde. No, no, yo creo que hay que jubilarse cuando hay que jubilarse. Pero bueno, ese es un debate que tenemos el jefe y yo y en algún momento lo vamos a tener, ¿no? Ahora, después de escuchar a Franci, a la profe Rosa, y a Lenín y a la profe Gabriela, yo creo que esta conversación hay que iniciarla con tres premisas fundamentales, ¿no? Yo creo que hay tres cosas fundamentales en esto, ¿no? Y una de ellas tiene que ver que la realidad es matematizable. De alguna forma, ellos han hecho un esfuerzo por ilustrarnos que la realidad, con la realidad nosotros podemos hacer ciencia, con la realidad nosotros podemos hacer matemática. Ahora, ¿por qué eso para nosotros es una premisa fundamental? Porque, bueno, nos están diciendo que si un elemento didáctico es poderoso, es la realidad. Pero además, después que uno escucha a la profe Rosa y a la profe Gabriela hablando de la matemática de la belleza, y bueno, y Gabriela ilustrando algunas cosas, entonces uno entiende que para poder hacer matemática en contexto no necesita salir de excursión, no necesita el esfuerzo logístico de mover a los estudiantes, que hay espacios muy cotidianos, muy cercanos al estudiante para uno hacer matemática, ¿no? Y Francis y la profe Rosa describen con mucha claridad que el enfoque de la matemática es integral y que no es solo para el desarrollo del potencial cognitivo del sujeto, ¿no? Es para también el potencial afectivo y también para el potencial creativo, ¿no? Lo que tiene que ver con crear, con producir, con actuar. Y esa es otra premisa fundamental, que nosotros entendamos que lo que nosotros estamos procurando es el desarrollo integral del sujeto, que no es solo la cognición, que también es la emoción, que también es el campo de lo axiológico y todo ello, lo que nosotros pudiéramos decir que constituye la virtud. La virtud en el enfoque de los filósofos antiguos, ¿no? La virtud como el potencial que tiene el sujeto para actuar y optar. La otra premisa fundamental es que todo de alguna forma lo que buscamos es la autonomía del estudiante. Queremos un estudiante que tenga autonomía. Yo creo que si pudiéramos hacer una síntesis de todo lo que hemos escuchado hoy, esas tres premisas fundamentales de alguna forma la describen. Ahora, esas tres premisas fundamentales son las que cotidianamente nosotros deberíamos discutir cuando estemos hablando de educación matemática. Bueno, tenemos un contexto que es cotidiano, que es cercano al estudiante, un enfoque que es integral, con pertinencia social, y lo que procuramos es que el estudiante sea autónomo. Eso debe estar en el debate cada vez que nosotros vayamos a una reunión, una mesa de trabajo, un encuentro de maestros planificando, ¿no? Y a partir de allí comenzaríamos todo nuestro proceso de planificación. Y yo ahorita voy a atreverme a robarme 2 minutos para hacer un ejercicio. Voy a pedir a todos que hagan matemáticas, ¿no? Y le voy a pedir que guarden silencio. ¿Ok? Me puedo tomar un tiempo. Este va a ser corto porque didácticamente tengo solo 15 minutos para conversar con ustedes, pero en el aula yo me puedo extender el tiempo que sea conveniente. Y después de ese silencio, sin llevarlo al tema, ¿cómo se llama? De respira, como que si vas a hacer yoga, no, no. Simplemente decirle al estudiante,
que haga silencio, que se tranquilice. Uno pudiera preguntarle a los estudiantes qué ocurrió. ¿Qué ocurrió en ese instante de silencio? Y me imagino todas las respuestas que tienen ustedes allí, ¿no? Y algunos estudiantes pues dirán que no ocurrió nada. Bueno, yo escuché un ruido. Y otro, fulano se movió. Fulano se estaba moviendo. Y luego vendrán algunas intervenciones importantes cuando un estudiante, por ejemplo, diga, yo respiré. Otro puede decir, mi corazón latió. Y algunos más hábiles, así como Nancy, dirá, la tierra se movió. Durante ese tiempo la tierra se estuvo moviendo. ¿Ok? Y alguien como Xiomara, ¿verdad?, dirá, el cabello me creció en ese instante. ¿Ok? Y cada una de esas respuestas, luego el maestro la puede cuantificar. Es decir, las respuestas que los estudiantes den en ese instante de silencio, el maestro puede matematizarla. Porque hay ¿cómo se dice? Una relación, hay una afirmación que dice cuánto crece el cabello en un mes. Bueno, si el cabello tiene ese crecimiento en un mes, yo puedo luego hacer algunas cuentas y saber cuánto pudo haber crecido el cabello en ese minuto o en esos 5 minutos. Las uñas, hay una relación, cómo crecen las uñas mensualmente. Pero además, el corazón, cuando late, hay un flujo sanguíneo de 5.000 mililitros, ¿no? Por minuto. Bueno, es un dato importante, pero exacto, ¿no? Una cosa interesante. Ve cómo la gente se pone a pensar matemática inmediatamente. Yo estoy hablando de la cantidad, él dice, pero bueno, esto es una velocidad, ¿no? Y así va a ser la conversación con los estudiantes. Entonces, fíjense, un espacio que es cotidiano, sin necesidad de excursión, vamos a guardar silencio y las respuestas nosotros las podemos matematizar y pudiéramos hacer dos cosas desde el punto de vista didáctico: tener una discusión abierta con las respuestas en ese instante, o cada una de esas respuestas convertirlas en proyectos independientes de investigación que el alumno se lleve a su casa para corroborar cosas y hacer proyecciones. Porque si, bueno, en cierto tiempo yo puedo, en un minuto, respirando 15 veces, yo puedo inspirar 7,5 litros de oxígeno, bueno, ¿cómo es eso en un mes, no? Eso sería muy, muy interesante. Entonces, esas cosas las podemos hacer con los estudiantes. Entonces, lo que quiero referir es que de un escenario distante, tranquilo, en el aula, la maestra o el maestro puede hacer cosas muy interesantes solo con guardar silencio. Y si un alumno dice que no pasó nada, hay que escucharlo. Porque a lo mejor ese no va a ser muy matemático, pero sí va a ser muy filósofo. Porque bueno, hay algunos filósofos que se plantean cómo es que está ocurriendo algo y más bien no nada, ¿no? Hay una pregunta filosófica muy poderosa con respecto a eso. Entonces, ese estudiante a lo mejor no va a ser muy matemático, pero sí va a ser filósofo, ¿no? Pero además, ¿por qué el estudiante dice que no pasó nada? Porque a lo mejor para él, en su filosofía de vida, cuando ocurre algo, es porque él actúa conscientemente de, bueno, si el mundo se está moviendo, eso no es culpa mía, yo no sé, yo no hice nada. ¿Ves? Pero él dice, bueno, ocurren cosas cuando yo intervengo. Y eso es una respuesta muy poderosa. Pero también en ese tiempo hubo defunciones y también hubo nacimientos. Y se pueden contabilizar, ¿no? Se pueden matematizar. Esas cosas son muy poderosas. La segunda lámina. Ahora, ¿cuáles son los retos y perspectivas? Esto lo estamos planteando en función de primaria, ¿ok? En función de primaria. La profe Francis hizo una presentación, una disertación muy poderosa en media. Bueno, entonces a mí me corresponde conversar para el tema de primaria, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas que la enseñanza de la matemática debe superar, ¿no? Y dentro de esas cosas, una de ellas es el paradigma del ejercicio.
El paradigma del ejercicio es que todo el mundo cree, o mucha gente cree, o mucha gente ha creído que la forma de aprender matemática es con ejercicios tipo de mayor complejidad y muchos ejercicios. 1, 2, 3 y llévate para la casa más ejercicios porque esa es la forma como aprendemos matemáticas. La otra cosa es la fragmentación del conocimiento, ¿no? Imagínense ustedes la clase de la batalla de Ayacucho, donde están los muchachos hablando de ese evento, de eso, y de repente la maestra diga, bueno, ahora cierren el cuaderno y vamos a hacer matemática. O sea, ¿y qué pasó con los datos de temporalidad, del espacio, de población, cuánta gente intervino? O sea, todo lo que ocurre desde el punto de vista matemático con la batalla de Ayacucho. Ahora, a lo mejor la batalla de Ayacucho no te da para el desarrollo del contenido programático que tú quieres o te corresponde según el proyecto hacer ese día. Pero si sacas algún elemento matemático, ya introduces el enfoque, ya introduces el área y luego de ahí te agarras para hacer cosas, ¿no? Imagínense los muchachitos llegando de la clase de educación física. O sea, bueno, siéntense, cierren el cuaderno que ahora vamos a hacer potenciación. Ah, pero ¿qué pasa si yo le digo, tómense el pulso entrando, descansen 5 minutos, vamos a tomarnos nuevamente el pulso, ¿qué pasó? Si hay una variación, en algunos grados la puedo identificar, en otros grados la puedo calcular y en otros grados puedo determinarla. ¿Cuánto fue la variación? 5%, 10%, y esa cosa son matemáticas muy poderosas, ¿no? La otra cosa es la ritualización de la clase. Un poco la profe Francis nos dibujó claramente lo que es el rito de una clase de matemáticas, ¿no? El profesor llega, pone la cosa en el pizarrón, no sé qué, y es muy estandarizado eso, no ocurre más nada, ¿no? La cosa muy centrada en el profesor y, bueno, siempre ocurre lo mismo. Entonces es un rito, ¿no? Y vamos incorporando nuevos ritos, porque ahora tenemos el rito del taller. Entonces la mayoría de las cosas que se hacen en matemáticas son talleres. Pero, ¿qué es un taller? Bueno, un taller no es más que una prueba escrita, pero hecha en pareja. Entonces, ¿dónde está la novedad de los talleres? Y cuidado, si el taller no se está haciendo, es para reducir el número de cosas que tengo que calificar. Y no es que estoy procurando el conocimiento, el trabajo colaborativo, ¿no? Y el trabajo que se debe hacer. Que además yo creo que el tema del trabajo colaborativo también lo estamos convirtiendo en un rito, en un mito. Los muchachos tienen que juntarse, los muchachos tienen que hacer cosas cooperativas, pero este señor que es de Brasil, que ahorita como estoy nervioso no sé pronunciar su nombre, él hace una afirmación muy poderosa y él dice que la enseñanza consiste en la socialización del educando, acentuando la individualización. Decía, ¿por qué yo me junto con otro? Para yo ser. O sea, ¿para qué nos tenemos que juntar? Para yo poder crecer. ¿Ok? Entonces, a veces pareciera que lo colectivo es como que el fin, lo sublime, ¿no? Y olvidamos que el individuo también tiene que crecer, ¿no? Imagínense lo hermoso que es tomar lectura. Cuando una maestra se toma un tiempo en la clase y le toma la lectura a los estudiantes. Yo respeto los ejercicios que estamos haciendo de lectura colectiva, lectura reflexiva, pero el acto amoroso, privado, cercano, de ternura, ven acá hijo, vamos a tomarte la lectura, que además es un acto, ¿cómo se dice?, de respeto, porque si yo me equivoco, mis compañeros no se dan cuenta. Eso es una cosa que queda entre tú y yo, maestra, es una cosa de verdad muy hermosa. Imagínense que yo le mande a ustedes, mis estudiantes, a hacer un trabajo que tenga que ver con el tema de la respiración. Ustedes me van a hacer una composición, me van a hacer algunas afirmaciones, premisas, y luego ustedes vienen con su trabajo a discutirlo conmigo. O sea, el muchacho se sienta conmigo a discutir matemáticas. Imagínate lo hermoso de eso, ¿no? Creo que hay que superar el tema de la ausencia de la evaluación diagnóstica y formativa. No hacemos evaluación diagnóstica en el caso de matemáticas, y si la hacemos centrada en ejercicios, centrada en una prueba, pero no la hacemos discutiendo, por ejemplo, el tema de las plantas. Yo creo que hay que introducir
temas generadores para hacer la evaluación diagnóstica, y la evaluación diagnóstica debe ser permanente, ¿no? Debe ser permanente en función de estrategias, en función de temas y algunas otras cosas. Y lo otro es la evaluación formativa. Entonces pareciera que en matemáticas la única evaluación que existe es la evaluación para poner la nota, pero la evaluación para verificar el aprendizaje, que procura bueno, yo tener evidencia para poder reorientar el proceso de enseñanza, esa evaluación pareciera que no la estamos usando, ¿no? Y la otra cosa que dice ahí, no la veo desde aquí, pero bueno, eso también... ¿Cómo? Conocimiento territorializado. Ajá, la descontextualización del conocimiento. Entonces está descontextualizado desde el punto de vista territorial. Proponemos cosas que no tienen nada que ver con el territorio del estudiante, desde el punto de vista social, porque no repercute en la vida de la familia, de la escuela, pero también desde el punto de vista personal. A veces, bueno, decidimos temas que, bueno, que la mayoría dijo, pero yo no quería ese, pues. O sea, y porque yo no tengo la oportunidad de desarrollar mi tema, pues, porque, bueno, todo el mundo decidió por mayoría, pero bueno, a lo mejor la mayoría gana siempre, y yo durante todo el año escolar ninguna de mis ideas se realizaron. Pero bueno, didácticamente yo puedo tener mi oportunidad de hacer mi proyecto individual. La próxima. ¿Qué queremos? Yo creo que nosotros debemos atrevernos en el marco de lo que estamos construyendo a que todos los maestros tengan un esquema didáctico de dar clase. Yo creo que todos los maestros deben tenerlo, debe ser explícito, pero además el maestro debe saber explicar su esquema didáctico, ¿no? Y no estamos hablando de un modelo y una cosa muy elaborada. Fíjense que cuando Freire describe cómo aprendió a leer, él dice, yo aprendí a leer primero en el contexto, el fogón, el patio, así yo aprendí a leer. Luego la escuela me enseñó la palabra formal. Pero luego de saber la palabra formal, me regresé a mi contexto a comprenderlo, reinterpretarlo y transformarlo. Ahí describe un modelo didáctico: concreto, abstracto, concreto. ¿Ok? Y ese pudiera ser un esquema didáctico que nosotros podemos usar en la matemática. Concreto, luego lo abstracto, porque hay que formalizar el conocimiento matemático. Porque también hay un mito por ahí de que, bueno, hacemos matemática de la realidad, pero nos quedamos solo en elementos someros, superficiales, y no profundizamos el conocimiento matemático. La idea es que alcancemos los niveles de abstracción y que esos niveles de abstracción nos lleven nuevamente a la realidad para comprenderla, identificarla, estudiarla y sobre todo transformarla. O sea, lo que yo aprenda debe ayudarme a tomar decisiones con respecto al sujeto. En la presentación más adelante hay un esquema didáctico que hemos construido con algunas discusiones en el Estado Miranda. Está más adelante, después lo ven, y bueno, ha funcionado. Ahí lo tomamos de un autor y le pusimos el cubito mirandino. La primera vez que hicimos ese ejercicio lo hicimos con mis amigas patriotas cooperantes del municipio Plaza. Después lo hicimos con Acevedo, y luego en otros municipios lo hemos estado usando y ha funcionado, ¿no? Otra de las cosas que queremos, la lámina anterior, donde dice lo que queremos, es el desarrollo de potencialidades integrales. Yo creo que en matemática hay que definir qué es lo que tiene que aprender el estudiante. Tradicionalmente tú le preguntas a un profesor, ¿y por qué el estudiante no está aprobado? Porque no tiene los conocimientos básicos, porque no viene, porque no entrega los trabajos. Pero ¿qué es lo que no sabe? Porque eso sería lo importante, saber qué es lo que no sabe. Entonces nosotros tenemos que definir qué es lo que tiene que saber el estudiante. Bueno, nosotros queremos que el estudiante sepa contar. Nosotros queremos que el estudiante sepa matematizar. Nosotros queremos que el estudiante sepa conjeturar. O sea, ¿qué es lo que aspiramos que el estudiante sepa? Entonces, hay una propuesta de potencialidades integrales. Después de esa que dice, disculpen. No sé, no leo desde aquí. No se ve. Entonces, bueno, vamos a la otra que sí vemos, ¿no? El reconocimiento de momentos de aprendizaje. También hemos hecho un ritual del inicio, desarrollo y cierre. Eso lo respetamos.
El inicio, desarrollo y cierre nosotros lo respetamos, creemos que didácticamente, desde el punto de vista cronológico, eso funciona así. Pero el inicio, desarrollo y cierre no necesariamente están en armonía con procesos de creación, con procesos de aprendizaje. Un muchacho en el momento del inicio te puede sorprender con una pregunta o con una cita sobre lo que tú estás dando, y eso es una evidencia de aprendizaje. Entonces, el inicio, desarrollo y cierre no está vinculado con los momentos de aprendizaje. Entonces, pareciera que a veces el inicio, desarrollo y cierre determina que en el único momento donde se puede haber aprendizaje es en el cierre. Y yo creo que eso tenemos que trabajarlo. Entonces, creo que hay un momento donde los muchachos empiezan a hacerse preguntas. Y ese es un momento muy poderoso desde el punto de vista del aprendizaje. Cuando los muchachos entonces reflexionan sobre cuál fue el método que usaron. Que ahí en primaria tenemos que aprender mucho de eso inicial, con eso del recuento. El recuento en inicial, eso es una cosa extraordinaria. Yo creo que no hay una experiencia didáctica más poderosa que lo que se hace en inicial con eso del recuento. Me voy a tomar 2 minutos para explicar cómo yo veo el recuento. Eso me lo descuentan, por favor. El recuento es, el estudiante escoge el área donde va. Imagínense lo hermoso de que, ¿dónde quieres ir tú hoy, Jorgito? Bueno, yo quiero ir para experimentar, yo no me sé las áreas de iniciar, experimentar y crear, producir y no sé qué. Entonces, luego que me voy para allá, entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Entonces, bueno, yo voy a jugar con los tacos, yo voy a hacer una torre de tacos y junto todos mis tacos que no sé qué más, pero después yo tengo la oportunidad de explicar lo que hice. Imagínense lo hermoso. Eso es comparable nada más con un trabajo de grado, pero eso ocurre en las aulas de inicial, por lo menos en Venezuela, no he estudiado en ningún otro país, pero las maestras de inicial de este país, eso lo hacen y lo hacen muy bien. ¿Qué otra dice ahí? Mire, fíjense, en esta discusión de que la realidad, el contexto, que la matemática, hay que ser sincero y nosotros podemos tener escenarios que son reales. O sea, yo parto de la realidad, tal como lo explicaba Francis, la apnea, la subida, bajada, que no sé qué más, la profe Rosa, el puente de la mujer, no sé qué. Esos son escenarios reales. Pero yo creo que hay, didácticamente, en algunos momentos, según la intencionalidad, hay que usar escenarios semi-reales, donde yo, según la realidad, construyo porque lo necesito para explicar cosas. Y hay escenarios netamente matemáticos, lo que llamamos intramatemáticos. Entonces, si comprendemos eso, vamos a tener mucha más armonía en nuestra planificación, pero además los equipos de gestión, los coordinadores, la subdirectora, los supervisores, se van a encontrar que en un salón de clase vamos a estar haciendo cosas matemáticas y no nos van a cuestionar porque entienden que ese también es un escenario. Lo que no se puede convertir en una rutina que siempre estoy haciendo la cosa. Porque bueno, si yo estoy dando potenciación y un niño me pregunta por qué 3 a la 0 es 1, difícilmente yo en ese momento voy a conseguir un ejemplo de la realidad para explicar por qué 3 a la 0 es 1. Ahí tengo que fajarme a hacer matemáticas. Entonces, hay escenarios intramatemáticos para el desarrollo de las intencionalidades en el curso, ¿no? Entonces, ¿cuántos minutos me quedan? Ninguno. ¿Solo 2 minutos? No, ¿no? Y los 2 que me tengo No, Ok, está bien. Entonces, bueno, fíjense, yo quiero y se lo voy a pedir encarecidamente a la profe Gisela que le demuestre, le recuerde, le enfatice a los maestros de primaria que ellos no hacen solo conocimientos básicos de la matemática. No, no es eso no es verdad. Cuando un maestro está enseñando a contar, está preparando el terreno para que un muchacho en el futuro pueda comprender lo que es el infinito. O sea, si yo no aprendo a contar, luego yo no voy a poder entender lo que es el infinito. Cuando un maestro está haciendo potenciación, está generando la base fundamental para que yo luego pueda aprender radicación y logaritmo. Entonces, cuando yo estoy haciendo eso, la maestra tiene que sentirse orgullosa de que no está haciendo conocimientos básicos, sino que está dando nociones que yo llamaría fundamentales. Y la maestra debe reconocer eso, ¿no? Fíjense,
Cuando nosotros hicimos el ejercicio del silencio, el cabello, la cosa, la tierra gira, estamos trabajando con dos conceptos muy poderosos en matemática, que es transformación, cambio y tiempo. Cambio y tiempo. Miguel de Guzmán dice que cuando el hombre empezó a estudiar el cambio, en el tiempo empezó a hacer funciones. Y funciones es el contenido más poderoso de educación media. Entonces imagínense cuando nosotros estamos haciendo un ejercicio como el silencio, a donde nos estamos trasladando. Pero cuando nosotros usamos tablas, por ejemplo, le decimos a un muchachito que le gusta el deporte, bueno, vamos a hacer una tabla en el juego de ayer, cuántos triples, cuántos rebotes, cuántas cestas hubo en el primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto, cuarto cuarto del juego. Estamos haciendo una tabla de doble entrada, pero eso luego se convierte en una noción de matriz. Y si yo puedo sumar eso, con lo de este equipo y del otro equipo, entonces estamos hablando de adición de matrices. Y esa es una noción que lo aprendo ¿dónde? Que la aprendo en quinto año matrices, pero lo aprendo En tercero. cuando un niño es capaz de decir, hoy hay más niños que niñas. Imagínense género, ¿verdad? Género, eso es luego lo que se convierte en un dato y en una variable. Y bueno, ya para despedirme, los niños siempre lo sorprenden a uno con preguntas que a uno le parecen fuera de contexto, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos hijos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes tú? ¿Y por qué los niños preguntan eso? Porque ya ellos descubrieron que la edad, que el número de hijos, que el número de hermanos no es una característica fija. No es un dato fijo. No todo el mundo tiene los mismos hijos, no todo el mundo tiene los mismos hermanos, no todo el mundo tiene los mismos años. Si un muchacho de esa edad ya empieza a hacerse esta pregunta, ¿qué está haciendo él? Caracterizando. Él está caracterizando. Exacto. Entonces comienza la comparación. Y eso es nociones fundamentales de estadística. Entonces, bueno, maestros venezolanos, a partir de este año escolar vamos a convertir a toda la República en una escuela de educación matemática. Y toda la República una escuela de educación matemática. En la antigüedad se decía que para poder entrar a las grandes escuelas de matemáticas había que amar a las matemáticas. El único requisito para entrar en esta escuela es tener alguna pregunta sobre matemáticas, incluso qué son las matemáticas. Un abrazo fraterno.